5, Juan 5. Sí, Juan capítulo 5. Fíjese que mientras lo hayan, hermanos, una de las cosas más difíciles actualmente de encontrar en las iglesias no es equipos de sonido, no es gente ni siquiera, porque gente hay en las iglesias, no es diezmadores, sino que lo más difícil de encontrar en las iglesias es compromiso. Y hermanos, hoy se habla mucho de un cristianismo light, que es un cristianismo donde nosotros llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra de forma intelectual, la procesamos de forma intelectual, pero no se lleva a la práctica. Y es así, hermanos, como se nos multiplican los cultos, las reuniones a las que vamos, escuchamos toda prédica en la radio, leemos todo libro de cualquier pastor por ahí, sea medio famoso, ya lo leemos, escuchamos a tantos nombres en la radio, pero de repente vemos, hermanos, que eso no precisamente nos acerca más a Dios, y que a Dios solamente nos acerca un corazón comprometido con Él. Así que, hermanos, tenemos ya el texto, lo tienen ahí. Vamos a leer entonces este maravilloso milagro de Jesús. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llama? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era una fuente milagrosa. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hace cuántos años estaba enfermo este hombre? Un paréntesis ahí. ¿Quién aquí tiene menos de 40 años? Levanten la mano. Los que tienen menos de 40 años. Somos bien poquitos, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen más de 40 años? Bueno, imagínese, hermano, 40 años es toda una vida. O sea, esto es más que aquella mujer que tenía 12 años de padecer el flujo de sangre. Este hombre tiene 38 años. Y eso podría ser un simbolismo también con el pueblo de Dios, que caminó 40 años en el desierto. Este hombre estaba llegando ya a lo último de su desierto. Tenía 38 años de haber recorrido todo este desierto, ¿verdad? Pues bien, nos hemos quedado entonces en ¿cuál versículo? A ver si tienen buena memoria. Ay, qué bueno, en el versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hermano, ve al que está a la par, por favor, y pregúntele así: ¿quieres ser sano? Quizás no una enfermedad que tengamos física, pero posiblemente tenemos enfermas las finanzas o el corazón o una cosa así. Todos queremos ser sanos en él. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bendito Señor, te quiero dar gracias antes de pedirte cualquier otra cosa. Gracias por las vidas de mis hermanos. Gracias porque tú respondes sus oraciones. Gracias, Señor, porque los tienes con bien. Gracias por las pruebas y dificultades que les has ayudado a vencerlas. Gracias, Señor, también por aquellas pruebas que en estos momentos en mis hermanos están produciendo paciencia. Gracias, Señor, también por los que ya salieron de la prueba y lo que tienen hoy es gozo. Gracias por todos los aprendizajes. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, y gracias por una semana que va a venir en la que sabemos que vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, la salud es un tema bien complejo, ¿verdad? Nosotros sabemos que quizás la salud no la apreciamos tanto hasta que la perdemos. Nosotros andamos por ahí para arriba y para abajo, no estando conscientes del gran privilegio que tenemos de estar sanos, de no estar acostados en una cama. Y a veces, hermano, uno se le meten en la mente ciertas ideas derrotistas y depresivas, pero uno ahí anda caminando.
respirando aire puro, viendo con sus ojos, sin ningún tipo de problemas del corazón que le vayan a provocar problemas mayores. Y uno a veces se entristece y se pone a pensar todo lo que no tengo, pero no nos percatamos lo afortunados que somos de no estar en cama. Y entonces la salud es como el oxígeno, que nos damos cuenta que no está hasta que lo perdemos. Porque imagínense aquí, alguno de ustedes está haciendo un esfuerzo por respirar, a menos que tuviéramos una enfermedad. Pero si aquí el oxígeno se consume, híjole hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta inmediatamente y lo más que vamos a durar son 2 minutos. Y si alguien es buceador experto, 3 minutos y algo, pero de ahí lo notaríamos todos. Pues hermanos, la salud es un tema bien delicado, porque la salud, ahora que se ha comercializado, la salud es un tema de poder económico. O sea, está bien el que paga tratamientos caros, está bien el que puede tener una enfermera que lo está cuidando y le está tomando la presión todos los días, pero los ciudadanos que andamos a pie y que nos cuesta más, que no tenemos ese acceso privilegiado a la salud de primera, nos toca confiar en el Señor, en nuestra necesidad, en nuestra carencia, pero sí o no que Dios ha respondido, hermanos, sí o no que Él ha estado ahí. Y cuando nosotros no hemos tenido otra ayuda, otra fuente en la que nos podamos aferrar, Él ha estado con nosotros. Hermanos, y no solamente en nuestra salud, en todas las áreas donde la vimos negra, hablando en términos coloquiales, la vimos negra, no sabíamos cómo salir de ahí, no sabíamos a quién acudir. Pero estamos aquí, hermanos, porque sabemos que esto funciona. Hago la pregunta, ¿por qué será que usted ha venido aquí hoy? Yo le garantizo que no vino obligado, a menos cuando uno está pequeño, no voy a mencionar eso, pero cuando uno está pequeño puede ser que lo obliguen a ir. Pero hermanos, los que estamos acá, estamos aquí porque sabemos que esto funciona. Nos ha funcionado ya, ¿no es cierto? O sea, este camino que hemos agarrado, sabemos que funciona, lo hemos vivido en carne propia, lo hemos visto. Y por eso es, mis queridos hermanos, que estamos dándole a Dios una ofrenda de tiempo. Fíjese, hermanos, que hoy la gente le es más fácil darle a Dios una ofrenda económica que darle una ofrenda de tiempo. Para la gente es más fácil dar algo, desprenderse de lo material, pero es tan difícil desprenderse de su tiempo que la gente comienza a enfriarse. La gente falta un domingo y al siguiente domingo dice, ay, voy a faltar otra vez, todos modos, no, nadie me dijo nada. Y al siguiente domingo, ya falté 2, hoy voy a faltar 3. Y al siguiente, ya me da pena ir porque ya falté 3 seguidos, mejor falto el 4. Y así, hermanos, nos vamos despegando de la casa del Señor y de nuestros compromisos. Pero bien, hermanos, estamos viendo aquí este texto que forma parte de 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Voy a poner un breve contexto literario. El Evangelio de Juan tiene 2 partes. La primera parte son 7 milagros que hace Jesús. Usted notará que si compara los evangelios, en Lucas, en Marcos y Mateo hay más milagros que en Juan. Porque Juan intencionalmente solo quiere mencionar 7. Y porque 7 también es un número simbólico, ¿no es cierto? Entonces, él construye el evangelio a través de 7 milagros, comenzando, a ver quién sabe cuál es el primer evangelio, el primer milagro en el evangelio de Juan. No, este es el tercero. Exacto, ve ahí, este hombre sí que sabe. Hicieron efecto esas escuelas de teología que tuvimos, vea Tiger, buenísimo. Entonces, hermanos, la conversión del agua en vino es el primer milagro, que de hecho Jesús lo hace fuera de tiempo. Si usted se acuerda, a él lo tienen que presionar, porque él dice, mi hora no ha llegado. Pero recibe una presión y entonces ahí Jesús descubre que la fe es la que activa los milagros, ¿verdad? Y que aunque no sea el tiempo, pues María ahí básicamente le arrebata un milagro a Jesús. Es el primer milagro. Y el último es la resurrección de Lázaro. Entre las bodas de Caná y la resurrección de Lázaro transcurren 7 milagros. Después de los 7 milagros aparece en escena la cena de Jesús, donde él se quita la toalla, lava los pies de los discípulos. A continuación viene un testamento espiritual de Jesús, que son 3 capítulos donde Jesús ora por los discípulos, les encomienda el mandamiento del amor, y acto seguido viene la pasión, la resurrección y los últimos versículos de cierre. Pero entonces, hermanos, Juan
escoge estratégicamente los milagros que va a hablar. Pero Juan también dice, ¿verdad?, que no son solo estos los milagros que hizo Jesús, porque en el último versículo que aparece en el Evangelio dice, y si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, ¿alguien se acuerda cómo dice? No cabrían los libros en el mundo. Entonces Juan está consciente que solamente está poniendo los 7 más significativos y que hay muchos que no quedaron por escrito de Jesús, que se transmitieron por tradición oral durante los discípulos estuvieron vivos y que nosotros tenemos en la Biblia solamente los que son necesarios para crecer en Jesús. Pero si nos vemos a algo que es un poco desalentador, podemos decir que en la Biblia hay muchos milagros que Jesús hizo que no los tenemos ahí. Ahí tenemos lo que necesitamos saber. Este milagro es muy especial por algunas características teológicas que tienen que ver con cómo es nuestra alma, con cómo somos nosotros en nuestra naturaleza humana. Algunas cosas de este milagro llaman la atención. La primera es lo del movimiento del agua. Es la única parte en la Biblia donde se habla de que un ángel movía el agua y que quien se metía ahí quedaba sano. Y esto a veces genera un poco de dificultad cómo se interpreta. Porque nosotros sabemos que nunca la Biblia nos manda a buscar milagros de los ángeles. Entonces, hermanos, sin meternos aquí en profundidades teológicas, hay muchas opiniones que aparentemente la traducción no nos permite entender lo que ahí pasaba. Se supone, hermanos, que estamos ante una superstición. No es que verdaderamente un ángel bajaba y entonces se sanaba ahí la persona, porque nunca la Biblia nos manda a buscar aguas benditas, ¿verdad? Eso no. Nunca nos ha mandado la Biblia a buscar tampoco sitios sagrados para ser sanos. Nunca nos ha mandado la Biblia tampoco a buscar reliquias para ser sanos. Y este asunto, cuando los apóstoles, los pañuelos de los apóstoles se sanaban gente, eso es una situación particular, pero no es un mandamiento que Dios diga hay que ungir todos los pañuelos y hay que mandarlos allá a los Estados Unidos para que al que le llegue se va a sanar. ¿Verdad que hay una línea muy delgada entre la fe y la superstición? Y muy delgado también con hermanos que a veces van allá a Tierra Santa y muy bueno eso, pero cuando piensan que por estar allá les va a pasar ahí su milagro y se quieren traer las piedras de allá, y después porque aquel Naamán, bueno, ya nos vamos a meter ahí en un rollo teológico, pero no hay ningún asidero bíblico para hacer ninguna de estas cosas. De hecho, hermanos, se supone que este estanque estaba fuera de Jerusalén y hay una fuerte, digamos, una fuerte evidencia que era un sitio pagano y que el ángel del que está hablando no era en sí un ángel de Dios, como nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Porque muchas veces hemos leído esto en clave mitológica o supersticiosa. Parece ser que era un estanque dedicado al dios Asclepio, el dios griego de la sanidad. Y este mito que bajaba a alguien y lo movía, total, hermanos, que Jesús no se pone a ver eso. Porque si no le hubiera dicho a los discípulos, vayan a meterlo al agua cuando baje el ángel y me ahorro un milagro, ¿verdad? Pero no, parece ser, hermanos, que esta superstición pasa a un segundo plano y entonces aquí nosotros estamos viendo cuestiones de la naturaleza humana. Le dijo él al hombre, ¿quieres ser sano? Fue la respuesta de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Lo que pasa es que no tengo quien me baje al agua. Y el hombre estaba confiado en una superstición sin darse cuenta que frente a él estaba el creador del universo. Y entonces el hombre está más preocupado por quién me va a bajar al estanque milagroso del agua bendita, en vez de tengo enfrente al que me puede sanar y me puede transformar. Pero no es culpa de la gente. No es culpa de la gente la ceguera espiritual. Eso es algo natural en el que no conoce a Cristo. Fuera culpa si nosotros estuviéramos buscando en el horóscopo cómo me va a ir bien esta semana. No tienen culpa de eso la gente que no conoce a Cristo. Es natural en ellos. No tenemos por qué regañarles que lean el horóscopo. Lo que tenemos que hacer es presentarles el evangelio de verdad y después explicarles que eso es una superstición. Pero poco hago yo regañando a alguien que ni siquiera ha escuchado de Jesús. Ahora, diferente fuera que nosotros, hermanos, estuviéramos ahí viendo en el periódico Virgo, Aries, Tauro. Vea, ¿y cómo me va a ir hoy en el amor? ¿Y cómo me va a ir en la finanza basado en el horóscopo?
Y peor aún, hermanos, estar buscando otras cosas más raras como el tarot, porque hay cristianos que visitan estas cosas. Sí está fallando un poco el micrófono, pero creo que el incorporado ese está bien todavía. Si no, hermanos, ahí me hacen alguna seña si lo cambian. Pero bien, mis hermanos, fíjese que nosotros a veces, teniendo acceso directo al que nos puede sanar, al que nos puede prosperar, estamos confiando en supersticiones. Y una de esas supersticiones, y la más dañina hoy por hoy, es la superstición política. Pensar que un político va a sacar adelante el país es un pecado de idolatría. Pensar que un político es un Mesías que Dios ha puesto para que cambie la realidad del país es un pecado de idolatría. Es igual que cuando en el Apocalipsis de Juan el emperador se declara Dios y entonces exige que le rindan culto imperial. Y algunos cristianos dicen, bueno, la autoridad ha sido puesta por Dios, así que al mismo tiempo que vamos a la iglesia, le vamos a rendir culto imperial. Y Juan de Patmos dice, no, eso es incompatible. No es compatible tener fe en Jesús y saber que Él es la única solución a la nación y al mismo tiempo estarle ofrendando cosas al emperador. Y por eso se convierte en un preso político y escribe el libro del Apocalipsis desde la isla de Patmos como un preso político, porque ha negado darle adoración al emperador. Muchísimas gracias. Hermanos, todo aquello que nos diga que una decisión política va a quitar la pobreza del país es una falsedad, porque la pobreza es un ciclo. Y hay aproximaciones científicas a cómo entender la pobreza. La pobreza no se va a romper por una decisión de un político o porque se metan presos a otros políticos, porque ese es un pleito de políticos. No es mío ni suyo. Entonces no podemos ni estar a favor ni en contra ni afanarnos por estos pleitos, pero lo que sí debemos de saber de que el político de turno no tiene la respuesta para el país. No es él quien va a sacar adelante el país. Por tanto, no merece ningún tipo de adoración de la iglesia de Jesús. La pobreza es un ciclo que necesita de muchos actores para que se rompa. Obviamente, para romper la pobreza, lo primero que tenemos que hacer es tener fe en Dios. Porque yo he visto cómo Dios saca de la pobreza a la gente. Luego, lo que tenemos que tener son decisiones personales, estudiar y trabajar. Porque romper el ciclo de la pobreza exige decisiones voluntarias. Nadie me va a sacar a mí de la pobreza si no soy yo mismo. Y es aquí donde los sistemas políticos durante mucho tiempo han engañado a la gente. El comunismo, por ejemplo, le ha dicho a la gente de que los líderes políticos van a distribuir la riqueza de forma justa. Y cuando nosotros vamos a ver los casos históricos donde el comunismo logró imponerse, vemos que la riqueza no se distribuye entre la gente. Y que los únicos que se vuelven ricos son los dictadores comunistas. El capitalismo dice de que también usted se va a hacer rico por la teoría del rebalse. Va a rebalsar el sistema y toda esa riqueza en algún momento va a llegar hacia usted. Total que hay tantas ideologías que nos dicen que la solución a la pobreza está en un político, en un sistema económico y ahora en el Bitcoin. Ahí está la solución a la pobreza. Díganme aquí quién descargó ya la wallet, pero no voy a hablar mucho de eso porque sí se va a ver muy político, así que no voy a hablar mucho de eso, pero hermanos, todas estas cosas pudieran atraer cosas buenas que ayudan a los países, como inversión extranjera, también pudieran ser perniciosas si en este caso se toca fondos públicos de forma irresponsable. Pero hermanos, ningún político puede presentarse como lo que no es. ¿Cómo debe presentarse un político? Como alguien temporal, limitado, que está administrando la cosa pública de forma honesta, que no tiene todas las soluciones, que necesita escuchar con humildad, que sabe que necesita el apoyo de otros sectores para beneficiar al país y sobre todo, que entregue rápido el poder. Porque si alguna de estas cosas no se cumple en un político, ahí ha entrado el espíritu de Satanás. Cuando dice la Biblia, tú que eras un querubín grande, que caminabas entre las piedras, que andabas orgulloso.
Y entonces comienza aquí la Biblia en Ezequiel a hablar de la soberbia que llenó el corazón de Satanás, el ángel más hermoso de todos, y que provocó su caída y la caída de los ángeles. Y esa soberbia de quien no quiere entregar el poder, de quien apetece la adoración de la gente, de quien apetece tener siempre la razón, del que persigue a los enemigos hasta destruirlos, del que necesita la adoración de las masas, del que necesita salir en fotos preciosas y que la gente se rinda a sus pies y que las poblaciones se derritan ante él, y que se diga que en ningún país de Centroamérica hemos tenido tanta suerte como de tenerlo a él. Hermanos, eso no es de Dios. Y nosotros necesitamos tener una actitud profética. Y si nosotros revisamos el testimonio bíblico, nos vamos a dar cuenta que los profetas a ningún político le creyeron nunca. Aún habían buenos políticos, porque si revisamos el libro de los reyes, vamos a sacar ahí, yo cuento 3 buenos reyes. No sé si alguien cuenta uno más, pero Usías era uno bueno, Josías era otro, y de ahí creo que hay uno más, pero creo que no hay más de 3. Ezequías, dice el pastor, solo que él creo que al final tuvo ahí su medio desliz, ¿vea? Pero era bueno, cierto, pastor, era bueno. Tuvo su desliz, pero era bueno. Pero hermanos, 3, a comparación de todos los que salieron como cohete soplado, es una estadística desalentadora. Y es un reflejo de lo que pasa en los países. Porque el sistema del mundo no obedece al sistema de Dios. Y por tanto en nuestro mundo tenemos entre 10 políticos corruptos o 20, tendremos por ahí uno que es medio alentado. Qué bueno pues. Y amén, porque también Dios regala buenos políticos. Pero no es para que la iglesia venga y rinda adoración o alabanza o se derrita ante las promesas de uno de estos corruptos. Hermanos, ¿y por qué dijimos esto? A saber, porque estábamos tocando aquí el tema ¿sabe por qué metí esto? Porque el hombre enfermo lo que refleja es una mentalidad de dependencia. O sea, su respuesta es, no tengo a nadie que me vaya y me meta al estanque. Ese es un pensamiento de dependencia. Es decir, yo no me sano porque no tengo gente que me ayude. Yo no progreso porque el gobierno no me ayuda. Yo no salgo de la pobreza porque no he tenido gente que venga y me dé oportunidades. Es lo que estaba respondiendo el hombre enfermo. No se dice cuál era su enfermedad. Solo dice el texto que ahí habían muchos ciegos, cojos, paralíticos. Pero si se fijan, no dice cuál era la enfermedad del hombre. Era una enfermedad crónica porque 38 años es una vida completa, es media vida. No sabemos cuál enfermedad era. Pero él piensa que sigue enfermo porque no hay gente que lo baje al agua. Hay mucha gente que piensa que son pobres porque nadie les ayudó. Hay mucha gente que dice yo no tuve éxito porque mi papá nunca fue responsable conmigo. Lo que pasa es que a mí me abandonó mi papá y por eso soy como soy. Yo no salí adelante porque mi papá me abandonó. Yo soy alcohólico porque mi papá es lo que me enseñó a ser alcohólico. Mi hogar se destruyó porque lo que yo vi en mi casa es que mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo vengo y también yo hice lo mismo con mi esposa. Es decir, ve aquí la mentalidad de dependencia. Yo no puedo salir adelante porque no tengo ayuda que me haga salir adelante y por tanto la culpa es de los demás. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este hombre a este hombre enfermo? Ya iba a decir. Él le dice, no pienses en excusas, ¿verdad? No se lo dice, pero hermanos, aquí no entran excusas. No hay excusa para no salir adelante. Podemos salir adelante. Jóvenes, la única forma que podemos salir adelante, no hay atajos, es estudiar y trabajar. Si nosotros estudiamos, nos preparamos más. Y mientras más preparados estemos, más Dios nos va a usar. Mientras más nosotros nos preparemos, más vamos a ser de beneficio para el país. Y así vamos a sacar adelante al país y a nuestras familias. Joven, yo no sé, pero si tú eres el único de la familia que estudia, cuando tú te gradúes, tus primos van a seguir ese camino. Ellos van a ver que tú te graduaste y van a decir, es posible. Al menos un licenciado en la familia, es posible. Y entonces van a venir los otros sobrinos y van a decir, vamos a seguir ese mismo camino. Y te vas a dar cuenta que en el mundo hay muchas oportunidades.
Hay organizaciones que te dan becas 100%. Hay organizaciones que te becan fuera del país. Hay gente que aunque no sea beca, hay gente que se saque el billete y te paga. Hermanos, hay tantas oportunidades, pero la pobreza ciega a la gente. Yo no sé cuál era la enfermedad del paralítico, pero quiero mencionarles algunas enfermedades que nos impiden acercarnos a Dios. La primera de ellas es la pobreza. La pobreza, hermanos, limita, ciega, paraliza. La pobreza es un parálisis. Hermanos, ¿por qué la pobreza es un parálisis? Porque la pobreza nos convence de que siempre la vamos a tener. Eso es lo malo de la pobreza. Puede ser que haya cosas malas en el mundo, pero la pobreza es de las peores porque nos convence que siempre va a estar con nosotros, que siempre vamos a ser pobres y que para dejar de ser pobres necesitamos. ¿Ya ha comprado usted un lotín? Dígame la verdad, ¿quién ha comprado un lotín ya y lo raspa? Eso no es pecado, yo no le voy a decir que es pecado, no lo sé, pero que va a comprar un lotín, lo va a raspar ahí y le va a salir ahí un premio jugoso, vea. O que va a comprar un billete de lotería y que ahí le va a salir un premio jugoso, pero es la única forma que se puede salir de la pobreza. Que de repente va a llegar un hombre ahí, le va a tocar la puerta y le va a decir, mire, se murió un tío suyo que usted no conocía y le dejó una herencia. Y todas las cosas que hemos visto en las novelas, vea. ¿Quién ve novelas aquí? No, mentira. Eso sí no le voy a preguntar, pero las novelas como son obras creativas, vea, ahí sale de que la gente, casi todas las novelas, el cuento es que la pobre y luego se hace rica y así es, ¿verdad? Todas las novelas es el mismo cuento. Es cierto, ¿verdad? Pero sobre todo la que era pobrecita se enamoró del que tenía pisto y entonces después ya resulta que es rica también y entonces ya, bueno, eso solo pasa en las novelas, pero el ciclo de la pobreza es un ciclo que hay que desmontar. Primero se desmonta en la mente, porque yo necesito creer que puedo dejar de ser pobre. Luego vienen acciones liberadoras, el estudio. Y si yo no tengo para estudiar, tocar las puertas, buscar los recursos. Y luego, hermanos, vienen también las acciones de emprendimiento que me van a ayudar a mí a ser una persona que el capital que vaya entrando a partir de mi estudio y mi trabajo pueda dar fruto y no se vaya en el alcohol y no se vaya en los vicios, por ejemplo. Hermanos, la pobreza se puede romper. Dios puede hacer que se rompa la pobreza. No lo va a hacer un político, no lo va a hacer una decisión, no lo va a hacer nada de lo que está pasando en el ámbito político, porque eso aparentemente solo es para sobarle el ego a los políticos de turno y no tanto para pensar en la gente. La retórica, hermano, desde que tengo memoria yo, desde el general Martínez, la retórica es: trabajamos por los más pobres, trabajamos para liberar El Salvador de la pobreza, trabajamos para que la gente tenga un futuro digno, pero desde las dictaduras militares hasta la época actual sabemos que muy poco de eso ha habido. Entonces, hermanos, tener una actitud crítica, tener una actitud escéptica no está mal. Malo sería si usted no le cree al Señor. Malo sería si usted es escéptico ante las promesas de la Biblia. Eso sí no puede ser, pero que yo sea escéptico ante las promesas de un político, hermano, eso no le estamos faltando a nada, ¿verdad? Por el contrario, si yo creyera todo lo que vemos nosotros en la televisión y todo lo que vemos en la propaganda gubernamental, ahí estaríamos bien ciegos, queridos hermanos. Hay muchas cosas que están pasando en el país y nosotros necesitamos tener nuestros ojos abiertos ante cosas que están pasando y que seguirán pasando. Y nuestra posición como cristianos es una posición de resistencia basada en el reino de Dios, no una posición aduladora al poder. Pero vamos a ver hoy por hoy muchos líderes religiosos que sí adulan al poder. Hermanos, nosotros, les voy a decir una cosa, y esto no es pecar ni hablar mal de los ungidos ni nada. Sabemos que hay líderes religiosos, evangélicos también, que van en contra de la popularidad, que van buscando popularidad, van buscando prosperidad, van buscando iglesias llenas. Hay líderes que en vez de criticar, prefieren tener su iglesia llena de jóvenes y por tanto se hacen a la par de un discurso específico. Hay líderes que andan buscando tener influencia en círculos gubernamentales
De esos hemos visto varios, no solamente acá, en gobiernos anteriores hemos visto por ahí pastores que peligrosamente quieren ahí meter un poquito la mano en el ámbito político. Y no tirándose como candidatos, sino que bajo de agua, moviéndose en esos círculos, anhelando que sus iglesias se les llenen de gente y que los ingresos de la iglesia se vuelvan millonarios, anhelando tener cierta influencia en esas esferas poderosas, codeándose con los poderosos. Bueno, hermanos, el corazón del ser humano es tan engañoso. Eso es lo que nuestro corazón quiere. El corazón del ser humano lo que quiere es la fama. Lo que quiere el corazón del ser humano es tener influencia política. Lo que quiere el corazón del ser humano es el dinero. Y hermanos, lastimosamente muchos de estos líderes ya estamos viendo que son camaleónicos. Dependiendo del político de turno, así ellos cambian de color. Y hoy han cambiado al color del político de turno también. Pero queridos hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia que solo confía en Él, que sabe que de mano del Señor vienen las respuestas para transformar nuestra realidad y nuestro país. Que saben, hermanos, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y esa ciudadanía nos compromete para ser cada día mejores y dar un buen aporte a la sociedad. Hermanos, muchas cosas llaman la atención, pero Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y en ese momento el hombre queda sano. Después de 38 años, qué alegría más grande. Hermanos, yo creo que hay milagros que Dios los contesta rápido, ¿verdad? Pero los que son más deliciosos, más significativos, son aquellos que nos han costado noches de doblar rodilla, noches de llorar ante Él, mucha inversión de oración, mucha fe. Y cuando ya viene ese milagro, siente lo que este hombre sintió. Agarró su lecho y se fue y se le olvidó que era día de reposo, se le olvidó que aquí había un tema de que uno no podía agarrar el lecho e irse, se le olvidó a Jesús que era día de reposo y no podía sanar en día de reposo. Y aparece entonces la figura de los líderes religiosos. Y le dice, mira, no puedes tomar tu lecho porque es día de reposo. Y este asunto, hermanos, lo hemos visto en los evangelios, ¿verdad? No lo comprendemos muy bien porque no es parte de nuestra cultura, pero usted tiene que saber que el día de reposo se había convertido en un tema de identidad nacional. Lo que pasa es que los judíos odiaban a los paganos y entonces mientras más se diferenciaban de un pagano, de un goyim, de un gentil, como le dicen ellos, eso lo hacía más judío. Entonces se diferenciaban, ¿por qué? Porque no comen comida impura. Tienen una dieta kosher, una dieta santa. No comen ciertos animales, pero sobre todo lo que más los identifica es que en el Shabbat, en el día de reposo, ellos no hacen trabajos. Y creo que ya les he contado, hermanos, que habían algunos rabinos que eran tan estrictos que incluso prohibían que usted le salve la vida a alguien en día sábado. Por ejemplo, decía la escuela de Shammai, si un hombre cae en un río en día sábado, tú no puedes sacar al hombre del río porque es día sábado. Entonces tú no puedes salvar la vida en día sábado. Y Jesús los critica porque Jesús les dice, ustedes son bien hipócritas porque si se les va un burro en el pozo en día sábado, ahí sí bien lo sacan. ¿Y por qué? Porque bueno, el burro, ¿qué significa para el dueño? Significa un interés económico que va a perder. Entonces si el burro se me ve en el río, sí lo saco. Pero si se va un hombre ahí, es día de reposo y no lo puedo ayudar. Y a Jesús lo critican porque sana en día sábado, en día de reposo. Y hermanos, nosotros estamos en una sociedad que ve con desconfianza las bendiciones del cristiano. Quizás voy a hacer esta última aplicación para tomarlo de acá y decir, hermanos, de que posiblemente la gente vea con desconfianza cómo Dios a usted le bendice. Y habrán voces disidentes, críticas, que siempre quieran desilusionarle a usted, hacerle sentir mal por algunas cosas que posiblemente ven que pasan con usted y que no entienden. Pero hermanos, la bendición del Señor no añade tristeza. Esa bendición está enfrente de nosotros. No tenemos que ir ahí donde el ángel baja y mueve el agua bendita para ir a tomar ahí el milagro. Tenemos enfrente al hacedor de milagros. Tenemos enfrente al Dios que promete y nunca falla. No tenemos por qué creer a los que siempre mienten, pero podemos creerle al que nunca le ha mentido a usted y al que le ha dado más de 500 promesas en la palabra de Dios. Y una de ellas, Jehová es tu pastor,
nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado le van a infundir ese aliento. Él le va a hacer a usted descansar en esos verdes pastos, hermano. Él es su esperanza, de Él beba, a Él búsquele. Él tiene, hermanos, las respuestas que nosotros necesitamos. Y si usted hoy en esta mañana está del otro lado del río, digamos, donde el milagro ya pasó, donde ya recibimos lo que esperábamos, y en vez de estar angustiados estamos con gozo porque Dios respondió, convirtámonos en predicadores de eso que Dios ha hecho. Podemos predicar, hermanos, podemos pasar de cómo se predicaba en los años 80. Le voy a decir los 5 puntos de la salvación. Y ahí con esos 5 puntos, no, hoy podemos, hermanos, en vez de los 5 puntos, contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Contarle a la gente de forma práctica cómo esto funciona. Usted está aquí porque esto funciona. Cuéntele a otros cómo a usted le ha funcionado para que esta iglesia de repente la veamos tan llena que tengamos que tener 2 y 3 cultos. Les invito a orar, queridos hermanos, ahí donde está, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a buscar al Señor. Bendito Dios, gracias Jesús, porque tú estás enfrente y nos dices, toma tu lecho y anda. Yo no sé si ese lecho en la vida de mi hermano ha sido un problema de salud o un problema económico o un problema familiar o un problema de cualquier índole que desconocemos, de esos problemas que son internos, que solo tú conoces. Pero tú le dices a mi hermano hoy, toma tu lecho y anda. El Señor trae su liberación, hermano. El Señor sopla un viento de liberación sobre su vida. El Señor, hermano, desata bendición sobre su casa. El Señor tiene la respuesta que no la tiene nadie más. Solo entréguese a Él. Y ante la pregunta, ¿quiere ser sano? Dígale del fondo de su corazón que sí. Hermano, es Él que camina en su hogar. Es Él que le visita. Y en Él las promesas son sí y amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor.